Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Punche Emprendedor. El día de hoy estamos con Brenda Mena. Brenda, mucho gusto, muchas gracias también por permitirnos entrar a tu espacio. ¿Quién es Brenda para aquellas personas que no te conocen? Bueno, muchas gracias por la invitación también, Raúl. Mi profesión, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y bueno, estamos aquí para compartir un poco de información, un poco de vivencias acerca de emprendimiento, liderazgo, bienestar también, Raúl. Así que bueno, aquí estamos para empezar. ¿Y cómo te surgió la idea de estudiar psicología? ¿Qué te llevó por ese rumbo, Brenda? Bueno, en realidad yo elegí estudiar psicología desde que era adolescente. Desde que estaba en el colegio, me acuerdo. Me acuerdo que en mi anuario ese de promoción, ahí dice carrera que quiere estudiar el estudiante y bueno, y ahí figura psicología, ¿no? Entonces yo primero quería estudiar psicología porque me di cuenta que siempre me gustaba mucho escuchar a las personas, darles como alguna otra perspectiva sobre las cosas que estaban viviendo, empezando por mis amigas, por ejemplo, ¿no? En el colegio, algunas cosas que les suceden, de repente cosas sobre los chicos, no sé, algunas cosas que es típico de un adolescente. Entonces me daba cuenta que eso me gustaba mucho. Y también porque creo que siempre quise generar un cambio, como hacer algo diferente. Tal vez mi entorno o las cosas que veía no me agradaban mucho, ¿no? No estaba tan conforme. Entonces parte de eso es que me animó a estudiar esta carrera, porque sabía que esta carrera tiene que ver con hacer cambios, ¿no? Con generar cambios, ayudar, ¿no? Con el bienestar. Entonces fue por eso. Qué bueno, qué bonito esa forma de pensar, de ayudar a nuestros amigos, a nuestras amigas, porque hoy en día hay muchas personas que están mal, pero no piden ayuda, ¿no? Sí. Y hay muchas cosas, como tú dices, los cambios, ¿no? Uh-huh. Que hay que hacer para poder ser una persona relativamente sana, saludable, psicológicamente, mentalmente, ¿no? ¿Qué crees qué cambios debe hacer de repente una persona que no se siente bien, ¿no? O está en el colegio y pues sufre por un enamorado? ¿Qué cambios debería hacer una persona en esa situación, Brenda? Bueno, ¿cambios respecto a qué, por ejemplo? Por ejemplo, cambios en el comportamiento, ¿no? ¿Cómo uno se puede sanar, entre comillas, si se podría llamar así, para superar de repente una ruptura amorosa? Yo veo tantos adolescentes, tantos jóvenes que piensan que, no sé si será verdad, ¿no? Que se van a casar con ese primer amor del colegio, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos ayudar o qué cambios debería hacer una persona para de repente superar esa ruptura amorosa, ¿no? Sí, es que tiene que ver mucho también con bueno, digamos, con el hecho de tener alguna figura de confianza, algún adulto a quien poder, digamos, escuchar también. Y muchos adolescentes tal vez no tienen a esa figura de confianza. Parte también por ahí. Ahora, siempre sugiero que si un adolescente tiene algún problema, sea de pareja o algo que le puede estar preocupando, causando tristeza o dudas, porque en esa edad es normal tener muchas dudas y confusión, buscar ayuda profesional, preguntar, tal vez pedirle a sus padres, porque tengo muchos pacientes adolescentes que ellos mismos les han pedido a sus padres ir al psicólogo, ellos mismos, ajá. Entonces sí les sugiero mucho que puedan pedir ir al psicólogo, que no es algo malo ir al psicólogo, no es algo malo pedir ayuda, sea de forma particular o de forma estatal, incluso en los mismos centros de salud también pueden ir con su DNI y pedir una cita en psicología. Entonces, hoy en día también el tema de las redes sociales, pueden buscar información por ahí, ¿no? Siempre recomiendo mucho que vean, se informen sobre al profesional que van a ir, vean sus videos tal vez, y si es que puedan sentir esa confianza, que puedan ir a ese lugar. Y sobre todo pedir, ¿no? Buscar, pedir ayuda, eso también. Porque sé que a veces de repente un consejo de un amigo y así ayuda, claro que ayuda, pero muchas veces no es igual.
Entonces siempre yo recomiendo mucho que los adolescentes pidan un apoyo profesional. Es muy importante. Que es importante, ¿no? Pero justamente ahí es donde los jóvenes, sobre todo, las personas que tienen más cerca y al que piden consejo o ayuda, son esos mismos jóvenes de esa misma edad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer en ese aspecto, ¿no? Como padres, por ejemplo, ¿qué podemos hacer si mi hijo se frecuenta justamente con ese compañero y le cuenta todos sus problemas a ese compañero? Desde los padres, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos en ese aspecto? Bueno, primero ser fuente de confianza para los hijos, o sea, ser esa figura de confianza, ser esa figura que escucha al hijo y no que lo critica o que lo juzga, porque gran parte de los adolescentes es ese tema, que no tienen la confianza para hablar con sus padres, que de repente si es que les cuentan algo a los padres tal vez sin querer, ¿no? Porque sé que no hay una mala intención, pero a veces critican sin querer, dicen, ay hijito, pero otra vez con lo mismo, pero si era algo simple, ¿por qué tú solito te metes en eso? Ya ves, ¿no? O dicen frases así, ¿no? Que al final hacen que el hijo más bien más se retraiga, más se guarde o sienta vergüenza y no cuente sus cosas. Entonces siempre recomiendo mucho esa apertura de parte de los padres, Raúl. Yo he escuchado varias historias, Brenda, donde dice, no le voy a decir a mi papá, no le voy a decir a mi papá, porque mi papá me dijo, si es que quedo embarazada, me bota de la casa. Y al final pasan cosas, ¿no? Y después nos arrepentimos, ¿no? Yo creo que es importante también a los padres decirles que debemos abrir un poco la mente, ¿no? Debemos pensar más diferente, ¿no? Yo creo que ese pensamiento, no sé, pues, ¿no? De 2000, del 90, 95, 96 hasta el 2000, era pues de esas personas y de esos padres que no se abrían a sus hijos, ¿no? Yo creo que la confianza, como tú dices, de ayudarle a pesar de los problemas, es importante, ¿no? Porque después surgen nuevos problemas, ¿no? Los arrepentimientos. Sí, a veces las personas piensan que ayudar o que escuchar o dar la confianza es como sobreproteger o apañar, entre comillas, ¿no? Y no, o sea, no necesariamente es así. Uno puede escuchar, dar la confianza, pero a la vez también poner límites y hacerle entender a los hijos que por cada acción que hagan hay una consecuencia, ¿no? Eso también, porque tampoco se trata de, digamos, solucionarles todo o de siempre protegerlos y que no les pase nada, sino que también ellos entiendan que van a haber consecuencias por las acciones que hagan, sean consecuencias positivas o negativas, y permitirles también que los hijos tengan su propio proceso de aprendizaje. Eso también es importante. A veces los padres tenemos tanto miedo que queremos sobreproteger a nuestros hijos y la sobreprotección también es mala, ¿no? No lo dejamos ser seguros, ¿no? No son aprender, ¿no? También, que aprendan. Que aprendan de sus errores, ¿no? Yo conocí a alguien que me dijo, debes soltar a tu hijo, ¿no? Obviamente no al albedrío, pero sí saber que se tienen que tropezar, se tienen que caer. Pero no aprenden, por ejemplo, una persona que no sabe ahorrar, por ejemplo, es aquella persona que ha estado muy sobreprotegida o le han dado todo desde pequeños, ¿no? Y cuando tú le quieres enseñar a ahorrar, por ejemplo, le entregas una cierta cantidad de dinero o empieza a ganar su propio dinero, no lo sabe administrar. Entonces, decían por ahí, ¿no? Tienes que seguir mostrándole que él sí puede administrar, que él sí puede lograr el objetivo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Porque siempre le vas a dar, y si no va entendiendo, que tiene que administrar, que sabe que ese dinero lo está gastando, ¿no? ¿Hasta qué punto, decían por ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos dejar al hijo que siga haciendo lo que está haciendo, sabiendo que lo está gastando y gastando, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos llegar? Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser aquella persona que dice, no, es que salgo de noche, no estoy saliendo todos los días, estoy saliendo solamente los sábados, por ejemplo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto debemos decirle que no, ¿no? O de repente
¿en qué punto debemos darnos cuenta de que ese es el momento para decirle, mira, estás saliendo todos los sábados, ¿no? O estás gastando todo tu dinero, ¿no? ¿En qué momento debemos darnos cuenta para poder ayudar a nuestros hijos? Bueno, o sea, creo que depende mucho en el sentido de reconocer y saber que ellos también son seres humanos, ¿no? Y son seres distintos a nosotros. Y que son personas distintas también, y que como son distintos como todos, tienen derecho a aprender, derecho también a equivocarse, ¿no? Y lamentablemente si, como en el caso que me comentas, ¿no? Gasta todo su dinero, no ahorra, ¿no? Pues lamentablemente tendrá que vivir la consecuencia de su acción en este caso, ¿no? Y tal vez vivir esa consecuencia le va a ayudar a aprender también, que no era correcto hacer eso. Y a veces sí, pues entiendo que a pesar del dolor, porque sé que causa mucho dolor de parte de los padres, es que no hay otro camino a veces. O sea, dejar que aprenda, dejar que tenga su propio proceso, es el camino. A veces, ¿qué más se puede hacer, no? Siempre trabajamos mucho en psicoterapia con este tema de la aceptación incondicional, o sea, aceptar las cosas tal y como son, aceptar las cosas como ocurren, no intentar cambiarlas, o sea, es decir, yo sé que uno siempre va a intentar ayudar en lo posible, ¿no? Hacer algo, ayudar, eso está bien, pero también incluso la ayuda tiene límites, entonces, y ese límite de ayudar parte cuando ya nos sentimos muy agobiados, muy abrumados, cuando esa ayuda que damos ya nos afecta emocionalmente también a nosotros, tal vez como padres, ¿no? Entonces, ese es el límite también, cuando siento que esa ayuda ya me perjudica emocionalmente. Por ejemplo, hay padres que no duermen, ¿no? Tal vez no duermen esperando que lleguen sus hijos, que están preocupados todo el día, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto brindar esa ayuda, ¿no? ¿Qué más pueden hacer? O sea, ¿qué más si ya lo intentaron todo? O sea, ¿qué más van a hacer? Esa otra persona, a pesar que sea su hijo, que también tiene derecho de aprender, vivir su propia vida. Y si vivir su propia vida implica equivocarse, es que tienen el derecho también. O sea, tienen el derecho de equivocarse incluso. Esta última semana estaba leyendo unos cuentos de unos presos, ¿no? Y en los cuentos decían, ¿no? Me arrepiento por haber cometido este error, ¿no? Pero sé que voy a salir y cuando salga de este, le llamaban, no sé, cemento de hierro, de este cementerio de personas vivas, ¿no? Y se remordían, ¿no? Y decían, justamente si hubiera pensado diferente, si hubiera escuchado los consejos de las personas que me querían, quizás no hubiera pasado esto, ¿no? Y a veces nos damos cuenta, ¿no? Cuando de verdad estamos en el fondo, ¿no? Había un cuento justamente que se llamaba El Fondo. Yo creo que deberíamos entender y escuchar a las personas, ¿no? De todos los consejos, porque las personas, algunos, inclusive nuestros padres, tienen más años que nosotros, ya han vivido, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que vivirlo, tenemos que cometer nuestros errores, pero si nosotros queremos no caer en ese vacío, ¿no? Como hay otras personas que sí lo hacen, de repente deberíamos escuchar también a esos padres, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, es que, es que a veces no es tan fácil escuchar, ¿no? No es tan fácil. O sea, ¿a qué se debe? Lo que pasa es que, claro, bueno, al menos lo que veo mucho en consulta es por el tema de la confianza. O sea, pueden ser familiares, pueden ser nuestros padres incluso, pero tal vez no los vemos realmente como un modelo de confianza o incluso como un modelo a seguir. O sea, no los vemos así realmente. Entonces, y parte de construir esa confianza de los padres a los hijos implica pasar tiempo con ellos, implica enseñarles desde el ejemplo muchas veces. Entonces, eso es bien complicado, ¿no? Porque hoy en día por el tema del tiempo, del trabajo, lamentablemente muchos padres no pueden, así quisieran de repente compartir mucho tiempo con sus hijos, ¿no? Entonces,
no hay tanto ese aprendizaje por el ejemplo que ven, sino más bien hay un aprendizaje porque te digo, hijo, porque te aconsejo, hijo, tú debes hacer esto, ¿no? Pero no hay lo hacemos juntos, o mírame cómo yo lo hago también, ¿no? No hay eso, por ejemplo, de repente en un aprendizaje de hacer ejercicio, ¿no? Que hoy en día sabemos que es muy importante, ¿no? Que cada vez la salud es más importante, ¿no? Y somos más conscientes de eso. Pero no es tan simple como que los padres le digan a los hijos, hijito, haz más ejercicio, ¿no? Porque es bueno para ti, ¿no? Es que no va a ser tan fácil. No. El hijo tiene que haber visto a papá, a mamá hacerlo también, incluso desde pequeño, que en casa eso sea parte de lo que ven en el día a día, que sea algo normal verlo, ¿no? Entonces, por eso es que no es tan fácil. Fácil más bien es decir, ¿no? Y difícil es hacer, ¿no? Como tú dices, los padres deben pasar tiempo con sus hijos, ¿no? Pero como tú bien dices, hoy en día la economía te impulsa a que puedas salir a trabajar a las 7 y regresar a tu casa a las 8, 9 o cuando tus hijos ya están durmiendo. ¿Cómo hacer para lidiar ese horario de trabajos y compartir con el ejemplo con nuestros hijos? Bueno, ahí sí está bien complicado. Por ejemplo, me decías un horario desde 9 de la mañana hasta 8 de la noche, creo, ¿no? Que creo que el 90% de los peruanos viven. Sí, es una... bueno, es algo real, ¿no? Es que, primero, es algo lamentable, ¿no? O sea, lamento mucho que esa sea la realidad en el país. Lamento mucho porque, como dicen, ¿no? Cuando las primeras necesidades básicas no están cubiertas, la salud mental sale por la ventana, ¿no? O sea, al final... es muy difícil pedir o querer uno mejorar en su salud mental cuando sus necesidades básicas primarias ni siquiera están satisfechas. Entonces, ahí hay un tema en realidad que es interdisciplinario, no solo abarca la psicología, también a otras carreras, la sociología, las ciencias políticas, la antropología, ¿no? Ahí abarca... es algo mucho más grande, implica un cambio a nivel del país, de la sociedad, desde las leyes, desde todo ello, ¿no? Desde la economía también, por ejemplo, como es tu carrera, también es algo muy, muy complejo en realidad, muy complicado. Pero ahí en realidad, bajo esa situación, siempre digo, ¿no? Haz lo posible, haz lo mejor que puedas, a pesar de tus circunstancias, ¿no? Haz lo mejor que puedas. Tal vez al menos si tienes media horita, 15 minutos, ¿no? Pero que sea de calidad, al menos, ¿no? Sí. No digo que eso sea lo adecuado, porque tampoco les voy a mentir, no es que sea lo adecuado, ¿no? Y no quisiera que también muchas personas que ven el podcast piensen, ¿no? Ya entonces media horita con mi hijo y suficiente porque Brenda, la psicóloga, lo dice, ¿no? No. Digamos, estamos hablando de situaciones un poco extremas, por así decirlo, ¿no? Pero al menos hacer lo posible. De repente, si no es posible de lunes a viernes, tal vez fines de sábado y domingo, ¿no? Intentar compartir momentos de calidad sobre todo. Y también momentos en que realmente las personas estén presentes, o sea, estén cara a cara, hablándose, mirándose, compartiendo una actividad juntos. Porque a veces compartir un momento juntos no es que cada uno está con el celular, ¿no? O a veces muchos padres es, ya hijito, tú juega y yo te miro, ¿no? Pero estamos con el celular, ¿no? O tú juegas solo y yo te miro, pero te estoy mirando, ¿no? Ya tú juega, te estoy mirando, ¿no? Eso no es realmente vincularse, no es compartir. Entonces, que sea un vínculo así, donde por un momento todas las personas se olviden de otros problemas, dejen a un lado el trabajo y las responsabilidades y un momento realmente se conecten con esa actividad. Sea si están pintando, sea si están armando una rompecabezas, sea si están comiendo, ¿no? Porque a veces también hoy en día uno come y mira el celular o mira la tele, ¿no? Entonces, realmente compartir ese momento incluso. A veces hasta no es necesario hablar tampoco, ¿no? Con el hecho de mirarse, de estar realmente presentes, ¿no? Tampoco necesariamente es que uno deba estar hablando para que signifique que eso sea compartir más calidad de tiempo. No necesariamente. O sea, siempre digo la importancia de la presencia. Estar, ¿no? O sea, estar.
estar ahí, ¿no? Realmente, con mis 5 sentidos. Te escucho, te veo, no necesariamente te hablo, si quiero, o si es que se da el momento, hablamos, ¿no? Pero a veces simplemente estar, ¿no? Incluso de repente ir al parque a un picnic, echarse, mirar el cielo, ¿no? Pero estar juntos ahí, compartiendo ese momento. El tiempo de calidad, ¿no? Compartir, estar presente, ¿no? A veces los padres nos preocupamos más por el dinero, justo hablamos con Josué, que pensamos en el dinero, no quiero que le falte nada a mi hijo, pero le faltas tú. Ajá. Le faltas tú. Sí, y al final, paradójicamente, luego ese dinero que uno gana, tiene que invertirlo en salud mental, ¿no? O sea, paradójicamente luego ese dinero que uno gana lo invierte en citas de psicología y psicoterapia, ¿no? Y no es que sea malo ir al psicólogo, ¿no? No es que sea malo, pero ocurre lo contrario más bien de lo que uno pensaba, ¿no? Al final igual gastas ese dinero, ¿no? O sea, al final es lo mismo prácticamente. Cuando hubieras invertido mejor esos años con tu hijo, ¿no? Sí. Que creo que la presencia del padre y la madre en la niñez es fundamental para que sean adultos responsables, profesionales y que tengan un sentido de la vida, ¿no? Sí, la presencia y también y el hecho de que los padres también puedan trabajar en su propio desarrollo personal, eso, o sea, que los hijos vean el ejemplo en los padres, que vean, o sea, ese ejemplo realmente, ¿no? Un padre más consciente de sí mismo, un padre que sabe sus límites personales, un padre que reconoce cuando está estresado, que reconoce cuando tiene que parar, ¿no? Cuando ya siente mucha tensión en el cuerpo y cuando tiene que darse un momento de autorregulación, ¿no? Un momento de repente de estar solo para pensar las cosas, para respirar, ¿no? Entonces que el hijo vea también eso. Ese ejemplo va a ser muy importante también. Es el primer ejemplo de salud mental, ¿no? O sea, es importante compartir el tiempo también, pero no solo el compartirlo, también el uno mismo como padre o como madre tener tiempos solos también. O sea, tiempos de autorregulación individual, solos. ¿Sí? Eso también es importante, ¿no? Porque el hijo está aprendiendo siempre, está mirando cómo ponemos límites, está mirando cómo lidiamos con el estrés, está lidiando si explotamos de tanto estrés o si es que antes de explotar ya reconocemos eso y hacemos alguna técnica de relajación que nos ayude, ¿no? El hijo está mirando todo eso también. El hijo absorbe todo, es como una esponja, dicen, ¿no? Sí. Si ve que sus papás están gritando, cuando sea adulto, él va a gritar. Sí. Si ve que a su mamá le están, no sé, violentando, de adulto, también va a pasar eso. Si el hijo, es que absorbe todo, ¿no? Sí. Y yo por eso siempre digo, ¿no? Si tú vas a tener intercambio de palabras de repente o conversar con tu pareja, de repente en un espacio donde no esté presente justamente el hijo, ¿no? Porque absorben todo, ¿no? Es decir, ¿por qué habla malas palabras? Porque el papá de repente dice cosas que no debería decir, ¿no? ¿Por qué grita tu hijo? Porque de repente en su casa también están haciendo lo mismo, ¿no? Sí, o también, claro, no se le enseña justamente al niño, al hijo, técnicas de autorregulación también, ¿no? A veces no necesariamente es que siempre en casa hagan lo mismo, no necesariamente, ¿no? A veces sí, muchas veces sí, pero no necesariamente, pero tiene que ver también con técnicas de autorregulación, o sea, trabajar en esa parte interna, en ese autoconocimiento del cuerpo también y poder autorregularse también. Eso nos falta mucho también como sociedad, no hay mucho conocimiento sobre estos temas, ¿no? En los colegios, por ejemplo, no hay, bueno, hoy en día difícilmente hay algún curso de educación emocional, no hay ningún curso de autorregulación, no existe, entonces no sabemos, lamentablemente. No sabemos si lo aprendemos cuando cometemos los errores de repente, ¿no? Ya más adelante, ¿no? Qué tan importante justamente es la educación emocional, ¿no? Para ahora que ya somos adultos, el poder relacionarnos con otras personas es importante justamente en el trabajo, ¿no? Hay gente que sobresale justamente más
No porque sepa más que otro, sino porque no se sabe relacionar, ¿no? Sí. Y ahí involucra también la educación emocional, ¿no? A veces nosotros de niños hemos sentido muy retraídos, muy introvertidos, y nos damos cuenta recién los padres cuando nuestros hijos ya son adultos, ¿no? Sí, y sobre todo hoy en día con el tema de la tecnología, Raúl. Ay, Dios mío, es un tema aparte, creo, ¿no? Ya será otro tema de otro podcast, pero la tecnología está, pero terrible. O sea, la falta de control, la falta de supervisión en cuanto a las horas que los niños y adolescentes pasan con el celular, es terrible, ¿no? Bueno, he visto casos, o sea, niños que tienen un celular para cada uno, o sea, para ellos, ¿no? Y lo tienen a libre disposición. O sea, es de ellos, lo manejan cuando quieran. Bueno, en realidad para mí, o sea, disculpen la palabra, pero es terrible, ¿no? Es algo terrible. Yo, bueno, no tengo hijos aún, todavía no lo decido, pero tengo sobrinos, tengo mis sobrinitos, 3 o 4, son 4 más o menos, 4 sobrinitos, tienen 10 años, 2 tienen 10 años y una 11 años. Ellos en realidad están prácticamente ya en un paso de la dependencia al celular, ¿no? Porque están todo el día con el celular, ¿no? Y lamentablemente le dejan, ¿no? Que sea así, ¿no? Bueno, yo no juzgo a mis hermanos ni nada, ni los quiero criticar, pero es una realidad, ¿no? No es correcto eso, que no haya esa supervisión, ese control, y eso también hace que ellos vivan como en este mundo de la tecnología, en este falso mundo, ¿no? Que no es lo real, ¿no? Entonces no aprenden a socializar, a entablar una conversación, a hacer amigos reales. Es al final una realidad, una falsa realidad, ¿no? No funciona así el mundo real. Entonces hoy en día vemos y vamos a seguir viendo, ya, o sea, entre los psicólogos sabemos que lamentablemente seguiremos viendo niños y adolescentes con mucho déficit de habilidades sociales, muchísimo déficit. Entonces, y justamente cada vez más se retraen, sí, es por una falta de estimulación en realidad, ¿no? Falta de estimulación social, ¿no? Entonces, bueno, niños incluso que hasta no saben de repente ir a comprar a la tienda, ¿no? No saben qué decirle al señor de la tienda. Señor, ¿cómo está? Deme una galleta, ¿no? No saben. No saben, ¿no? Hay mucha falta de estimulación, es terrible. Sí, es un problema. Claro, no es que la tecnología sea mal en sí, ¿no? Sino que no lo sabemos administrar bien, ¿no? No sabemos gestionar esa parte que nuestros hijos están, nuestros hijos están en el momento de experimentar, de buscar información, pero claro, debería tener de repente, como todo, como tú dices, ¿no? Los límites, ¿no? De repente media hora o una hora, no sé, tú me dirás cuáles serán las correctas, o una hora a la semana. Una hora máximo en realidad sería lo recomendable, una hora máximo, ¿no? Máximo, y que los hijos no tengan el celular en su poder, porque a veces muchos padres de repente dicen, ya, pero yo le dije que él solamente usara una hora, pero él no me hizo caso, ¿no? Es que, o sea, para comenzar, los niños y adolescentes, su cerebro todavía no está completamente maduro. Entonces, cuando se trata de tomar decisiones, no es tan fácil para ellos. O sea, si les damos, por así decirlo, una tentación ahí, ¿no? O que ellos pueden agarrar fácilmente, lo van a hacer, porque su mecanismo de ellos funciona más por el placer, lamentablemente, ¿no? Por algo que les gusta y lo hacen. Entonces, ahí no es en realidad tanto responsabilidad de los niños, sino más bien del adulto que le da a libre disposición un celular, ¿no? Ahí sí debería haber el control de parte del adulto, no es la culpa de los niños. La verdad es que nosotros somos responsables de nuestros hijos y siempre escucho, ¿no? Yo he tenido hijos, pero no sé, no lo he planeado. No, como dicen por ahí, tuve que asumir que está bien, ¿no? Pero a los hijos justamente se les enseña con lo que tú dices, ¿no? Con los límites, ¿no? Con la responsabilidad sobre todo, ¿no? Y estar ahí viéndolos, ¿no? Justamente por eso es que tenemos adultos de repente irresponsables, adultos que
que cuando se les dice algo, pues todavía lo toman de broma, ¿no? Uh-huh. Hay algunas personas, también escuchaba hace tiempo, que decían, las mujeres maduran más que los hombres. Uh-huh. ¿No? Es una frase que siempre he escuchado. ¿Es verdad eso, Brenda? Sí, bueno, a nivel biológico sí, ¿no? Hay algo de cierto en eso, ¿no? Sí, a nivel de maduración cerebral, es cierto que tal vez en las mujeres esa maduración puede ser un poco más rápida, un poco más acelera, por así decirlo. Tiene también que ver con el inicio de la pubertad y los cambios, ¿no? También fisiológicos, porque por lo general sabemos que las mujeres inician esos cambios un poco antes que los hombres, ¿verdad? En el colegio, por ejemplo, la típica que uno ve a las niñas un poquito más altas, ¿no? Ya, y los niños todavía poco a poco comienzan a desarrollarse, ¿no? Entonces tiene que ver con lo fisiológico y con lo biológico también, ¿no? Sí, por la propia naturaleza, por la propia biología, es cierto, pero eso no quiere decir que, digamos, o sea, tampoco justifica, ¿no? Si es que de repente un hombre no tiene conductas tan maduras o las acciones que puede hacer, tampoco lo justifica, ¿no? No lo justifica. Además, recordemos que igual, o sea, hasta cierta edad, hasta los 21 años, por ejemplo, el cerebro madura completamente. ¿Hasta los 21 años? Sí, hasta los 21 años, ¿no? Sí, hasta esa edad recién ya hay una maduración completa, por así decirlo, sí. Yo conozco de 30 que todavía... Bueno, eso también, o sea, puede tener que ver por muchas cosas, ¿sabes? A veces, por ejemplo, ¿no? A ver, hay personas que a veces pueden tener algunos problemas de aprendizaje, incluso tienen algún tema a nivel intelectual también, ¿no? Y no han sido diagnosticados. ¿No? Exacto. Entonces, tal vez esas personas, si uno los ve como adultos, ve que pueden ser adultos un poco, entre comillas, inmaduros, o que toman decisiones un poco impulsivas, ¿no? Pero, quién sabe, de repente, desde niños tuvieron un tema de aprendizaje, algún tema intelectual, y no fueron diagnosticados. Lamentablemente, hoy en día, o sea, pocas personas realmente tienen el diagnóstico adecuado y el tratamiento que necesitan, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Ha habido, bueno, mucha negligencia de repente en generaciones pasadas, tal vez, mucho poco conocimiento en cuanto a temas de salud mental, ¿no? Entonces, podría ser, de hecho, yo diría, ¿no? Muchas personas que conocemos tienen algún diagnóstico y no lo sabemos, incluso ni siquiera ellos lo saben. Sí. ¿No? Y ahí también implica la empatía, ¿no? Ser empáticos, incluso personas que tienen déficit de atención, ¿no? Que se desconcentran y les dices algo pero ya se olvidaron, ¿no? O parecen de repente inmaduros, entre comillas, o uno los puede etiquetar así, pero de repente tienen un déficit de atención y tal vez necesitan algún tipo de medicación, algún tipo de terapia de estimulación y no lo saben, ¿no? Entonces, en realidad, yo hoy en día recomiendo, seas niño, adolescente o adulto, si ves que tienes alguna conducta que te puede estar perjudicando en tu vida diaria, en tus entornos sociales, ¿no? Acude a un profesional de la salud mental. O sea, realmente acude porque es importante eso, ¿no? Tal vez alguna conducta que tengamos tiene otra explicación. Y a veces uno se juzga, incluso a uno mismo, ¿no? Tal vez hay personas que llegan a pensar, es que yo soy un distraído, ¿no? Es que yo soy un irresponsable, ¿no? Yo soy así. Eso puede pasar bastante, Brenda. Muchísimo, sí. Y de repente, o sea, tal vez no es eso, ¿no? Tal vez hay un diagnóstico que requiere un tratamiento y puede tener una solución. Porque muchos, o sea, la mayoría de temas tienen una solución, Raúl. Y justamente es de los padres, si ver algún indicio, poder ya ir con los profesionales, ¿no? Para poder ayudar a ese niño, porque siempre escucho y creo que es cierto, tú me dirás que mientras más antes se haya diagnosticado, mejor va a ser para el niño, para el adolescente, poder ayudarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, hay niños que tal vez tienen conductas como de que, digamos, rebeldía, de que no hacen caso, ¿no? Pero entonces ahí también es importante hacer un diagnóstico temprano, que pasen por una evaluación, ver realmente por qué está ocurriendo eso, qué sucede, si el niño tiene algún diagnóstico. Entonces es importante eso para hacer un tratamiento preventivo también.
Sí, ¿no? O sea, muchas de las conductas, como te digo, tienen una explicación, ¿no? A veces no es de la nada, no es que el niño o la persona sea un malcriado, un rebelde, un inmaduro, un tal, que siempre solemos etiquetar mucho, ¿no? Como el inmaduro, el rebelde. Entonces, ya sí, no hace pues... caso. Sí, ¿no? Etiquetamos muchísimo, nos falta mucho la empatía, el entender, el buscar un apoyo profesional, ¿no? El buscar también conocer sobre todo, o sea, porque yo sé que en realidad no hay mucha información en la sociedad, ¿no? No hay mucha información lamentablemente y no es nuestra culpa, o sea, en una parte no es nuestra culpa, pero sí nuestra responsabilidad, informarnos, al menos querer aprender, ¿no? Al menos querer escuchar, tener esa predisposición, esa nobleza de aprender, esa humildad. A raíz de la pandemia yo he visto que muchas personas, justo durante la pandemia, muchas personas empezaron con los problemas de la salud mental, algunos matrimonios se separaron porque empezaron no se llevaban bien, se dieron cuenta que no se llevaban bien y se separaron. Algunos pues se dieron cuenta que tenían problemas, ¿no? Y hoy en día con lo que estamos viendo, con, no sé, con la inseguridad de repente, con varios problemas que la sociedad siempre ha tenido, ¿no? Y, ¿cómo sobrellevar ese? Sé que es muy difícil preguntarte, ¿no? Solucionar todo el Perú con la psicología, pero desde la psicología, ¿qué podemos hacer? Porque, por ejemplo, ¿no? Para aterrizar esta pregunta, una madre quiere ver a su hijo feliz, ¿no? Que llegue a su casa tranquilo, ¿no? Pero siempre está ese temor, ¿no? Cuídate. ¿Qué podemos hacer desde los padres, por ejemplo? ¿Qué consejo le darías a esa madre que de repente se preocupa por su hijo, ¿no? De repente le puede pasar cualquier cosa. ¿Qué consejo le darías a esa madre? Sí, bueno, de hecho esa pregunta es muy interesante porque a veces cae un poco incluso en digamos, esos consejos que nuestros padres nos pueden dar, ¿no? De cuídate, cuando no se dan de forma adecuada, a veces los hijos pueden tomarlo como, ay, otra vez, ¿no? Qué cargoso, ¿por qué me repite tanto eso, ¿no? Qué fastidioso, ya mamá, ¿no? Ya, ¿no? A veces pueden tomarlo así los hijos. Entonces, tratar de que esos consejos o recomendaciones, digamos, sean claras, concisas, pero no tan repetitivas tampoco. No es que cada momento, ¿no? Porque para el hijo a veces puede ser estresante incluso, agobiante, y cuando algo se convierte en estresante o agobiante, dejamos de escuchar, ¿no? Ya dejamos de escuchar. O a veces inconscientemente hasta hacemos lo contrario, ¿no? Para tratar de demostrar algo, de que no, mamá, o no va a pasar están nada. equivocados, no va a pasar nada, ellos se piensan así porque están en otra generación, ¿no? Entonces, tener cuidado de que no sea tan repetitivo, tan hostigante, por así decirlo. Yo sé que no lo decimos con una mala intención, o sea, los padres o las madres no es que lo digamos con una mala intención, ¿no? De hecho, es desde la mejor de las intenciones, ¿no? Pero tratar que sea algo claro, sí, claro, muy bien explicado, pero una sola vez tal vez, o cada cierto tiempo. De repente incluso sentarse con los hijos, hacer una reunión incluso, ¿no? Y hablar justamente de estos temas, o sea, tomarse el tiempo para hablar, ¿no? De los peligros y la inseguridad que hay, ¿no? Tomarse el tiempo en una reunión familiar de 15 minutos, media hora, una hora, ¿no? Y cuando acaba la reunión ya cambian de tema. Exacto, ¿no? Acabada la reunión, cambian de tema, ¿no? Eso, y también sobre todo que los hijos vean que los padres les dan ese consejo desde la preocupación genuina. Desde el hijo, yo te quiero mucho y realmente no quisiera que te pase algo malo. O sea, realmente yo no quiero que te pase algo malo, ¿no? O sea, porque a veces los hijos comienzan a verlo como como te digo, de forma hostigante, ¿no? Incluso ya como una crítica, ¿no? Se pierde mucho el foco o la intención de esos consejos, ¿no? Siempre para los padres recordar que esos consejos vienen desde el amor en realidad, ¿no? Desde hijo, yo quiero que estés bien, porque te amo, porque te quiero, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, no olvidar ese foco de atención, que a veces se olvida mucho, o ya los padres caen en la crítica o en la repetición, en sí, pero cuídate, que tú eres un irresponsable, que siempre te digo lo mismo, que nunca me haces caso, ya ves lo que te pasó, ¿no? O de repente si es que le pasa algo a los hijos, que le robaron, que a veces puede pasar, ¿no? Entonces,
ya ves, yo te dije que no caminaras por ahí, nunca me haces caso, ¿no? Entonces, como la crítica, ¿no? Hacer leña del árbol caído. Entonces, en lugar de aprovechar ese momento para que sea un momento de aprendizaje, para que el hijo, para que aprenda, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con eso. A veces creemos que estar ahí diciéndole, cuídate, 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 no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, va a hacer que no lo haga, y al contrario, es peor todavía inclusive, ¿no? Brenda, llegando acá a tu consultorio, que está muy bonito, muy encantador, hemos visto algunos gatitos por acá. Sí. ¿Qué tan importante es los gatitos para la salud mental, para la psicología, para ayudar a las personas, Brenda? Sí, de hecho, bueno, aquí en el consultorio en Psicología en el Hogar, que es mi consultorio psicológico, contamos con animales de apoyo emocional, como son estos gatitos, que acompañan a los pacientes también en algunas sesiones que ellos tienen, acompañan brindando un soporte emocional a las personas, creando un vínculo. Los pacientes crean un vínculo con estas mascotas, que las mascotas están entrenadas conductualmente para tener respuestas emocionales ante los pacientes, de tal forma que las mascotitas acompañan en las sesiones de psicoterapia. Y bueno, las mascotas en realidad, como los gatos, hoy en día se sabe que su sola presencia, su sola compañía ayuda a disminuir niveles de estrés, de ansiedad. En los niños favorece la creación de vínculos saludables, en los niños favorece el autocuidado, los niños pueden aprender a tener límites en el vínculo con las mascotas. Entonces hay muchísimos beneficios que nos dan las mascotas, los animales de apoyo emocional en este caso, en el trabajo con pacientes. De hecho, somos humildemente el primer consultorio en el Perú que cuenta con animales de apoyo emocional implementados en la terapia psicológica con personas, tanto con niños, adolescentes y adultos. Entonces... qué bonito, sí. Brenda. La verdad que los animales son... Sí, de por sí son muy tiernos, muy adorables. Qué bonito que también puedan ayudar, ¿no? Siempre dicen, ¿no? La frase que dicen, el perro es el mejor amigo del humano, ¿no? De una persona, ¿no? Sí. Y bueno, los gatitos también. Y el gato también. Qué bonito, qué bonito. Y entonces uno puede, pero siempre dicen, bueno, no siempre, pero he escuchado cuando dicen, no tengas mascotas cuando tienes todavía niños pequeños. No. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, en realidad se escucha mucho eso, ¿no? Se piensa, es una creencia, en realidad es una creencia, pero realmente, por ejemplo, desde la parte médica, los médicos, ¿no? Han desmentido esto totalmente. No es que el pelo de las mascotas en sí sea dañino, sino más bien depende mucho del cuidado que se le dé a la mascota. Por ejemplo, si es que la mascota está desparasitada, que tenga todas sus vacunas completas, limitar que la mascota salga a la calle, ¿no? Porque en la calle a veces puede de alguna forma contaminarse, ¿no? Entonces, siempre y cuando sea una mascota sana, ¿no? Con todas sus vacunas, desparasitaciones, como lo tienen nuestros gatitos, tienen todo su carnet de vacunación, desparasitaciones cada 3 meses, ¿no? Entonces, siempre y cuando cumpla una mascota con esos requisitos, no tendría por qué haber ningún problema. Incluso niños que tienen asma o alergias, tampoco es cierto esto, que les vayan a causar algún daño, ¿no? Por ejemplo, mi sobrinita tiene un tema de asma. Ella ha acudido con diferentes médicos, alergólogos, creo que tiene un nombre la especialidad de los médicos de las alergias. Bueno, entonces incluso el médico mismo desmintió eso, dijo no tienen nada que ver aquí las mascotas ni los gatos, no tienen nada que ver, no es un causante de asma ni de alergia, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, siempre y cuando una mascota tenga el cuidado necesario, no va a causar ningún perjuicio a la persona, más bien todo lo contrario, efectos positivos, ¿no? Siempre digo, de hecho yo recomiendo mucho a mis pacientes, ¿no? De repente a los padres o adultos, si pueden tener una mascota también. Además que ayuda mucho con el tema de la empatía, incluso como esto de la conciencia social, porque hoy en día al adoptar a una mascota en realidad
le das una nueva oportunidad de vida a la mascota. Hoy en día que hay tantos animales abandonados, lamentablemente, ¿no? Le das una oportunidad de vida a la mascota. Entonces es un tema de conciencia social, nos vuelve más empáticos, más humanos. Crecemos emocionalmente cuando adoptamos una mascota también, porque ya no solo aprendemos a ver nuestras necesidades propias, sino también la de alguien más, ¿no? Eso es crecer emocionalmente. Sí, bueno, mi hermana, que ojalá vea este episodio también, le gusta, bueno, ama los animales y a veces no podemos tener tampoco a todos los animales que hay en las calles, pero fomentar justamente la adopción de mascotas pues es importante porque a los niños les ayuda la responsabilidad, ¿no? Cuidar un animalito también te ayuda a darle su comidita, la responsabilidad que más adelante es necesaria, ¿no? Sí, de hecho aquí todos los gatos que hay aquí, que son 8, son rescatados de diferentes situaciones. O sea, los 8 no son hermanos, o sea, nada, son rescatados de diferentes situaciones, diferentes momentos, uno más trágico que otro, pero sobrevivieron y tienen una nueva oportunidad, ¿no? Y están aquí. Entonces, a los niños, por ejemplo, porque también trabajamos con niños, a veces les contamos las historias de cada uno de ellos, ¿no? De cómo llegaron aquí, cómo los encontramos, todo lo que superaron, ¿no? Es también una historia de superación para ellos, ¿no? Tanto niños como también adultos, porque los pacientes adultos también se involucran, también les gusta conocer las historias de cada uno de los gatitos también. Sí, entonces, bueno, eso, ¿no? Sí, la importancia, creo, de crear humanidad también, ¿no? O sea, la empatía, o sea, la compasión parte de uno mismo, o sea, compasión hacia uno mismo también, a no juzgarse, no criticarse, no culparse, no latigarse, pero también hacia los demás, hacia nuestro entorno, ¿no? Al final, lo que, tal y como vemos el mundo, es como nos vamos a tratar a nosotros mismos también. Como dicen, lo que es adentro es afuera y viceversa, ¿no? Entonces, esa compasión que podemos tener por los seres vivos es también esa compasión que estamos construyendo en nosotros mismos. Entonces, aquí siempre queremos crear eso, queremos siempre enseñar también eso, esa parte integral. No solo el trabajar emocionalmente y desarrollarse personalmente significa yo, ¿no? Yo mejoré en esto, yo logré esto, yo, ¿no? Sino también una conciencia social, una empatía con el mundo también, con el mundo, con los seres, con uno mismo. Creemos mucho en eso, ¿no? En una empatía integral, en un bienestar integral. Por ejemplo, aquí en el consultorio hay gatitos, pero también hay plantas, ¿no? Queremos crear un ambiente así, un ambiente que conecta a las personas con su naturaleza, con su empatía, con su esencia natural, porque al final también todos somos seres naturales, ¿no? Esa frase última que dices, tratamos al mundo como nos tratamos a nosotros mismos, es importante, ¿no? Hay personas que a veces no saben perdonar, o yo no soy quien para decir perdonar, ¿no? Pero hay personas que todavía viven de esos látigos y por ejemplo, pasó hace poco las fiestas navideñas y hay personas que se ponen feliz, ¿no? Yo me pongo feliz porque es armonía, es felicidad, pero hay otras personas que recuerdan la Navidad, las fiestas tristes, ¿no? Y se recuerdan de tiempos pasados, ¿no? Que quizás no lo pasaron tan bien. ¿Cómo hacer para que estas personas puedan de repente no ser felices, ¿no? Pero sobrellevar o perdonar, ¿no? Sí, así es. O sea, es que, claro, lo que pasa es que si no lo trabajamos, o sea, si no trabajamos algún recuerdo que nos da nostalgia, que nos da tristeza o que nos produce de repente rencor, ¿no? Si no lo trabajamos terapéuticamente, cada año es posible que se repita lo mismo, ¿no? Cada Navidad vamos a recordar lo mismo, sentiremos lo mismo y no nos estamos haciendo responsables de trabajar esa emoción, de trabajar esos recuerdos, ¿no? Por eso nuevamente digo, ¿no? La importancia que tiene acudir con un profesional de la salud mental, o sea, la gran importancia que tiene, ¿no? No solamente, claro, no solamente si es que uno tiene algún problema, digamos, muy agudo o algo muy intenso, ¿no? También uno puede trabajar
en psicoterapia temas, recuerdos que tiene, algunos sentimientos de tristeza que pueda tener, algunos recuerdos, si es que te falta perdonar algo, eso también se puede trabajar en la psicología y en la psicoterapia. Entonces es importante, creo yo, hacernos cargo, ¿no? Y ser responsables también con uno mismo. A veces somos responsables con todo, ¿no? Con las cuentas, con el trabajo, con los hijos, con la comida, pero y con uno, ¿no? No somos, o sea, a veces somos tacaños, por así decirlo, con uno mismo, ¿no? Uno mismo. Sí, o sea, todo parece más importante que nosotros o que nuestra parte emocional, cuando debería ser al revés. Uno primero, si uno no está bien, ¿cómo va a hacer todo lo demás, no? ¿Cómo va a ser un ejemplo para los hijos? ¿Cómo va a enseñarles a los hijos? ¿Cómo va a ser un buen trabajador? ¿Cómo va a ser un buen líder, no? Si uno mismo no está bien, ¿no? Entonces, hablamos de un bienestar integral, animamos también, bueno, a través de tu podcast a crear esta conciencia en la salud mental. Más bien, gracias por darnos este espacio, Raúl, también, porque es un espacio que promueve también esta conciencia en la salud mental, ¿no? Es muy importante. A veces las personas, bueno, o sea, siempre escucho de repente muchas excusas a veces, ¿no? O sea, yo sé que hoy en día el tema económico es complicado, lo entiendo, no soy quien para juzgarlo, no sé que todos hacen un esfuerzo, pero, o sea, es que hay atención también incluso gratuita en el Estado, ¿no? No es entonces una excusa, ¿no? Por ejemplo, en el consultorio incluso tenemos un área social, ¿no? Donde evaluamos también algunos casos de personas que lo necesiten realmente. Qué bonito. Sí, también. Entonces, previa evaluación también se les da un descuento, una tarifa social a algunas personas, ¿no? Admitimos más o menos entre 10 personas al mes, entonces también contamos con ese apoyo para las personas. A veces de repente uno tal vez, no sé, va a un restaurante, a veces compra un licor, alguna cerveza y ya se gastó 20, 30, 40 soles, ¿no? 50 soles, ¿no? Entonces no es una excusa realmente, ¿no? O sea, es importante darle prioridad a la salud mental. ¿Un consejo que le dirías a todas las personas para ir terminando? Yo les diría, a la cámara un poco me quiero dirigir, ¿no? Porque están ahí todas las personas que nos están escuchando en este podcast. Bueno, te digo que en realidad todo lo que estás haciendo hasta ahorita está bien, que este camino que estás viviendo, que estás haciendo y las cosas que haces están bien, porque estás haciendo realmente lo mejor que puedes. O sea, todo lo que haces ahorita es realmente lo mejor que estás pudiendo hacer con lo que sabes, con lo que tienes, con las herramientas que tienes. Así que eso no lo dudes. Todo lo que haces ahorita es lo mejor que puedes hacer ahora, en este momento. Que en el futuro puedas aprender cosas nuevas, sí, ¿no? Todos vamos a aprender cosas nuevas, sí. Pero ahora en el presente, esto es lo mejor que estás haciendo y quiero que sepas eso también, para que te des ese crédito a ti, para que te lo reconozcas, valores tu esfuerzo, valores sobre todo eso, ¿no? Que reconozcas tu esfuerzo, que te agradezcas a ti mismo también y también que recuerdes todo lo que has pasado para llegar hasta donde estás, porque solo tú sabes el camino por el que has pasado, solo tú lo sabes, ¿no? Los demás lo podrán haber escuchado o les habrás podido contar, pero todo lo que viviste realmente, cada paso que diste, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Y también quiero decirte que no pierdas la oportunidad de vivir el presente, este momento. O sea, ahorita, este momento, ahorita. Si estás escuchando esta entrevista, este podcast, ¿no? La importancia que tiene el vivir el presente, vivir cada momento. El futuro, no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Nadie lo sabe. Tenemos metas, proyectos, objetivos y está bien tenerlos, no está mal. Pero realmente nadie sabe lo que va a pasar, nadie. Así que solamente este momento es el único momento real que realmente existe. Vívelo, aprovéchalo, respira, come lo que te gusta también, abraza a tus familiares, di gracias, sonríe. Este es el momento realmente. No sabemos si va a haber otro momento, nadie lo sabe. Y por último, que no tengas miedo o vergüenza de pedir apoyo si lo necesitas. Siempre vamos a ver personas que estamos dispuestas a escucharte y a acompañarte. Siempre.
Siempre, aunque el mundo te diga lo contrario, siempre vamos a ver personas que queremos y que podemos acompañarte, porque no estás solo, no estás solo. Y aquí estamos para ti. Aquí, desde Psicología en el Hogar, tienes las puertas abiertas, el consultorio para ti. De mi parte también, como psicóloga, aquí como equipo, porque somos 3 psicoterapeutas también, está el licenciado John, que también está detrás de cámaras, que también podemos y queremos acompañarte. Así que no te olvides de eso. Perfecto. Muchas gracias, Brenda, por esas palabras importantes, porque no estamos solos, siempre hay alguien que nos puede escuchar y tienen justamente a Psicología en el Hogar para que puedan contactarte. Vamos a dejar sus números, sus redes sociales ahí en la cajita de descripción. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este podcast. Si quieren más información, si quieren ayuda, recuerden que, como dice Brenda, siempre hay personas que te quieren escuchar y justamente Psicología en el Hogar es pues una alternativa importante. Así es que muchas gracias, Brenda, ha sido un gusto poder conversar contigo. Gracias a ti, Raúl, por también tomarte el tiempo, venir también hasta aquí, ¿no? A todos los chicos también del equipo, sé que han tomado tiempo para venir hasta aquí, su esfuerzo, ¿no? También gracias, de verdad, muchas gracias también. Gracias a ti, gracias también al compañero que está por allá también grabando todo. Nos vemos en un nuevo podcast, cuídense mucho, un fuerte abrazo. Chao, 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 chao. Un abrazo.